uno se va a pescar y allá se fueron otros tanto con él. Y Cristo les había dicho: esperen, yo voy a resucitar. Pero la frustración y la tristeza los llevó a tomar aquel camino y aquella decisión y dijeron: bueno, no, aquí ya se acabó todo, vámonos a pescar. Pero el Señor Jesucristo lo prometió. Y Él les dice: yo voy a prepararles lugar para vosotros. Y donde quiera que yo esté, oiga la promesa de Jesucristo, hermanos. Y donde quiera que yo esté, vosotros también estaréis conmigo. Jesucristo no solo trajo un mensaje que daba esperanza de salvación, sino también trajo un mensaje que daba la esperanza de la eternidad en una circunstancia de gozo, de paz y de libertad. Cristo no solo trajo un mensaje que nos iba a dar libertad dentro de este contexto mundano, sino también dentro de un contexto eterno. Su mensaje no se limitaba simplemente a la circunstancia de la vida del hombre terrenal, sino estaba hablando de un mensaje que tenía un impacto eterno y trascendía lo material y entraba a lo espiritual y a lo eterno. Y este tal vez sea el gran problema del ser humano, que somos incapaces de romper la barrera de lo material y pareciera que es imposible poder pensar. Los hombres hasta el día de hoy, los científicos y mucha gente se sigue preguntando: ¿y habrá vida después de la muerte? Y hace más de 2000 años Jesucristo dijo: yo soy la vida, y el que en mí cree, aunque esté muerto, vive. Pero como los hombres y los científicos no creen en las palabras de Cristo, creen más en los hombres, creen más en las filosofías orientales, creen más en la reencarnación, pero no creen en las palabras de Cristo, que dijo: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto vive. Y las circunstancias que Cristo, hermanos, ha diseñado para ese pueblo nuevo, se le llama en la Biblia cielo nuevo y tierra nueva. Pero el Señor Jesucristo también fue el que usó un término persa, de origen persa, del antiguo imperio persa. Paradise, que quiere decir paraíso en nuestro contexto español. Y la connotación que viene de ese término hablaba de los jardines preciosos que tenían los príncipes y los reyes, lugares donde se sumaban todos los aspectos que podían concebirse como felicidad y paz. El Señor Jesucristo ofrece esto y le promete. Cuando estaba muriendo en la cruz del Calvario, el Señor Jesús le dice a aquel ladrón que estaba a la par de él: óyeme, hoy estarás conmigo en el paraíso. Yo no sé si este hombre entendió la trascendencia y la profundidad de las palabras de Cristo. Hoy, le dice, estarás conmigo en el paraíso. En la Biblia, cada vez que se habla de cielo, se está hablando del lugar donde está Dios. Cuando hablamos de paraíso, hermanos, no estamos hablando de un lugar alejado de Dios. No, estamos hablando en la presencia de Dios. El apóstol Pablo dice: yo conozco un hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, que subió hasta el tercer cielo. Así lo denomina en el versículo anterior. Y dice que subió al tercer cielo, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé. Y fue llevado, dice, al paraíso, y vi cosas inefables que no les he dado al hombre ni siquiera hablar de ellas. La promesa de Cristo, hermanos, es fiel y firme. Y este pasaje que usted acaba de leer en el libro de Isaías, Dios le dice a su pueblo. Y acuérdese que cuando hablamos del paraíso como el lugar donde Dios destina a sus escogidos y a sus hijos, no está hablando solo de Israel, está hablando de todos los pueblos y naciones y lenguas del mundo entero.
Allí no hay solo judíos, ni tampoco solo norteamericanos o solo europeos. No, allí hay de todas las naciones, pueblos y lenguas. Es el lugar donde Dios reunirá a su pueblo. Y allí en ese lugar está la presencia de Dios. El apóstol Pablo dice: yo estoy metido en un estrecho, dice, en un momento, cuando no sabía si partir o quedarse. Y dice: estoy metido en un estrecho, porque yo sé que partir es muchísimo mejor, dice, porque estoy de inmediato en la presencia de Dios. El paraíso, ¿qué es el paraíso en sí? La Biblia menciona cuando un creyente muere en términos humanos, pero en términos cristianos duerme. ¿Y por qué duerme? Cuando alguien duerme, en el sentido completo de la palabra duerme, usted espera que despierte, ¿verdad? ¿O no? Esa es la figura de la expresión. Para el creyente, cuando uno muere humanamente, nosotros decimos el hermano descansó, dice, o decimos durmió, y ese es un término bíblico. El hermano durmió. ¿Por qué razón decimos durmió? Porque pasado un tiempo X, no sé cuánto, Dios lo levantará de allí de nuevo. Oh moradores del polvo, despertad, dice el Señor. ¿Verdad que así dice en el pasaje que acaba de leer? Y tú, morador del polvo, despiértate. La circunstancia de la muerte para el creyente, hermanos, es una situación temporal. Pero mientras tanto, en ese ínterin de tiempo entre la muerte y la resurrección, ¿dónde está el alma? ¿Y qué pasó con el creyente? ¿Está en una condición que está dormido? ¿Ah? ¿O qué? ¿O andan sus almas flotando por allí? ¿Qué pasa con el creyente así? No, aquí lo está diciendo. El Señor Jesucristo quiso hacer entender a los hombres cómo es esto, que no es que alguien duerme y su alma se va a un X lugar y entra en estado de inanición. Y ahí está dormido. El alma anda flotando esperando a que llegue el día en que venga la resurrección. ¿Así es? Entonces, ¿qué chiste tendría que alguien muera o duerma y va al paraíso si va a estar dormido? Si no va a haber nada. ¿Me entiende? Cuando nosotros hablamos de paraíso, el término paraíso, de ahí viene el término parque. Ya, el parque que nosotros usamos, esos parques bonitos, aquí pues como que hace falta bastante en la economía de nuestras municipalidades y del gobierno, que los parques están abandonados. Pero si usted viera muchos de esos parques que los adornan con tantas cosas bonitas, jardines increíbles, porque cuando se utiliza el término paraíso de la antigua Persia, eran aquellos jardines impresionantes con fuentes, con lagunas, con ríos, con céspedes bien cortados, ambiente, bueno, fascinante. ¿De qué serviría si usted duerme y está dormido, solo que está en el paraíso, pero dormido? Entonces, ¿para qué tanto arreglo si usted no va a ver nada? No, hermano, no es así. El día que usted muere o duerme, en términos creyentes, su alma va a ese lugar maravilloso que Cristo le llamó paraíso, un lugar glorioso en la presencia de Dios. Allí, hermanos, yo podré ver a Juan, podré ver a Pedro, podré ver a Andrés, podré ver a Timoteo, a Tito, a Jesús. Allí en ese lugar, en el paraíso de Dios. El Señor aquí dice: despiértate tú, morador del polvo. Y luego el verso 20 dice: anda, pueblo mío, entra y cierra tras ti tus puertas, cierra tus aposentos mientras pasa mi indignación. ¿Qué es lo que sucede mientras lo que nosotros como iglesia ahorita estamos esperando, hermanos, es el rapto, es la iglesia?
es el rapto de la iglesia. Mientras ese momento no llegue, todos los que duermen en Cristo van al paraíso, a ese lugar, lo que yo le voy a llamar el lobby estar del cielo. Es un lugar de reposo, es un lugar preparado por Dios y por Jesucristo. Óigame bien, por Cristo, porque Él mismo dijo, yo voy a preparar, ¿qué dijo? Lugar para vosotros. Cristo mismo, hermanos, es el que ha, por decirlo así, ¿no?, diseñado, desarrollado todo ese complejo en donde todos los creyentes suben en una condición o en un estatus temporal. Allí estamos en una condición, como quien dice, en un lobby estar, esperando. No es el momento de la manifestación de los hijos de Dios. Todavía no es el momento donde se va a manifestar el pueblo de Dios. No, hermano. Es un momento de espera, mientras se cumplen el proceso profético que Dios ha trazado para la salvación y la condenación de la humanidad. Mientras no se llegue, porque nosotros lo que esperamos ahorita, hermanos, es el rapto. Después del rapto arranca dentro del programa divino la 70ª semana de Daniel, que son 7 años de tribulación, pero fraccionado en 2 partes, 3 años y medio de tribulación y 3 años y medio de gran tribulación. En esos primeros 3 años y medio, el diablo y en el mundo se va a gozar de una paz fabricada por los hombres, a base de alianzas humanas entre gobiernos y gobiernos para establecer una paz efímera y fugaz. Por eso dice la palabra del Señor, cuando todos digan paz, paz y seguridad, entonces, dice, vendrá destrucción repentina. Toda esa paz que se va a gozar durante ese tiempo de 3 años y medio será un tiempo en el cual el hombre construirá su propia paz. Pero no es la paz de Cristo. No es la paz como yo la doy, dijo el Señor, porque mi paz es diferente a la paz que el mundo da. Se desarrolla entonces esos 3 años y medio y después viene la gran tribulación, donde el diablo se quita la máscara y muestra lo que realmente es. Y comienza una de las persecuciones más terribles que usted pueda imaginarse. Al final de esa gran tribulación, toda la raza humana, influida por Satanás, acuérdese que el Espíritu de Dios ya no está allí. En el rapto es arrebatado la iglesia juntamente con el Espíritu Santo, que hoy todavía persuade a los hombres de pecado, de justicia y de juicio. Por eso estamos con esta libertad para predicar. Por eso podemos hacerlo aquí. Y usted puede venir y reunirse. Y si usted quiere me cree, y si usted quiere no me cree. Pero en los días de la tribulación, hermanos, en esa 70ª semana de Daniel, ahí se va a predicar el evangelio todavía, y es el evangelio del fin. Los 144,000 judíos saldrán por todo el mundo a predicar el evangelio a todas las naciones. Y durante ese periodo muchos van a creer, pero las circunstancias de su fe serán exactamente iguales a las cuando Jesucristo, recién Cristo, había muerto y la iglesia comenzaba. Serán perseguidos por sus propios hermanos, por su propio padre, por su propia madre, por su propia familia. Ahí habrán mártires de la fe. Mientras tanto, la iglesia ya está en el paraíso con Cristo, esperando la siguiente manifestación. Todos los que en ese periodo, hermanos, de la gran tribulación crean, morirán sacrificados. No tendremos esta gracia que nosotros tenemos, de este periodo de gracia en la cual usted puede anunciar y predicar el evangelio y no hay ningún problema, porque hasta el día de hoy hay quien al tiempo presente detiene esa manifestación que el diablo quisiera poseer y gobernar totalmente a la raza humana. Pero dicen en el libro de 2 de Tesalonicenses que el Espíritu de Dios lo retiene, lo detiene para que no se manifiesta y no posea total y absolutamente la mente y el corazón de los hombres. Cuando el Espíritu Santo sea quitado de en medio y la iglesia sea arrebatada,
entonces el diablo poseerá total y absolutamente al hombre. Pasado esto, hermanos, al final de los 7 años, entonces viene lo que se le conoce como la batalla de Armagedón. Este es el siguiente punto que la iglesia de Cristo espera. Este es el momento en el cual, acuérdense que ya hubo la primera resurrección, ¿ya? La primera resurrección fue en el rapto. Cuando Cristo viene por su iglesia, en ese rapto donde Satanás posee todo el mundo, pero antes de eso es arrebatada su iglesia. En ese momento usted, en ese lobby estar en el cual estamos hasta el día de hoy, los que han muerto en Cristo, entonces recuperarán su cuerpo glorificado. Usted lo puede leer en el libro de 1 Corintios 15. Y dice que se siembra cuerpo animal, ¿y qué dice? Y resucitará cuerpo espiritual. Y dice que en un abrir y cerrar de ojos no precederemos nosotros a los que antes murieron, nosotros los que vivimos, sino que juntamente con ellos, dice, primero los muertos en Cristo resucitarán, luego nosotros los que vivimos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, y allí cobraremos el cuerpo glorificado que Cristo ha prometido para todo creyente. Cristo no se es las primicias. Cristo es el modelo. Cristo es la muestra de lo que Dios va a multiplicar por millones el día de la manifestación del Señor. Cristo es el modelo. Cristo resucitó y recibió un cuerpo glorificado. Ya no un cuerpo de acuerdo a las leyes naturales que conocemos, sino un cuerpo glorificado que rompe todos los esquemas de las leyes naturales que ahorita conocemos. Atraviesa las paredes, desaparece, aparece de repente, come o deja de comer. Estamos hablando de un cuerpo totalmente fuera de lo que nosotros conocemos. Todos los que han muerto en Cristo ahorita no tienen cuerpo glorificado, sino que están en ese lugar que se le llama paraíso, esperando la manifestación de los hijos de Dios. ¿Cuándo va a ser eso? Cuando Cristo Jesús venga en las nubes. Y todos los creyentes, todos los que fuimos capaces de sostener la fe en medio de este mundo perverso, todos los que fuimos capaces de sustentar con nuestra vida, hermanos, la fe, a pesar del desprecio, a pesar de los insultos, a pesar de que nos marginaron, a pesar de que nos calificaron de tontos, locos, fanáticos y todo eso, si usted fue capaz de sostener su fe, hermano, téngalo seguro, las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria que nos espera. Pero esto va para los creyentes, para aquellos que estamos dispuestos a abrazar con todo nuestro corazón las promesas que Jesucristo ha hecho. Ahora existen diversidades de evangelios. Evangelios cómodos, evangelios mundanos, evangelios sincréticos, evangelios mezclados. Existen miles y el Señor Jesucristo lo advierte, como muchos, sutilmente influidos por la serpiente, que es Satanás, sus sentidos son desviados de la sincera fidelidad a Cristo, argumentando que Cristo admite esto, permite esto y usted puede hacer esto y además de todo eso, usted puede ser salvo. Recuerdo que un día un hombre me dijo, mire, me dijo, el día que uno cree, uno es predestinado y sellado. Y yo puedo estar en una cantina y de ahí me va a levantar el Señor. Está bueno. Si usted cree eso, siga. Al final del camino vamos a ver si usted tenía razón o la tenía yo. Lo único es que ya no habrá vuelta atrás. La Biblia habla de este periodo. Mientras usted vive sobre esta tierra, es un periodo de prueba, de tribulaciones, de luchas, de batallas. Y por eso es que es importante que la iglesia de Cristo tenga conciencia de las promesas de Dios,
porque vale la pena vivir para Cristo, porque lo que nos espera más adelante es muchísimo mejor que lo que ahorita el mundo nos ofrece. Hermano, lo que el diablo le puede ofrecer a usted temporalmente aquí no se compara, hermanos. El apóstol Pablo dice: yo vi cosas que no le es dado al hombre hablar de ellas. ¿Qué pudo haber visto aquel hombre para que dijera semejante afirmación? Lo único que puedo pensar es cosas sencillamente maravillosas. Pero con la falta de visión espiritual y de falta de fe, los hombres prefieren aterrizar en una fe mundana, en una fe frágil, en una fe más carnal que espiritual, en una fe conceptual, en una fe que solo se maneja en términos intelectuales pero no en la práctica. Y muchos prefieren llevar una fe más filosófica que una fe práctica. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te voy a mostrar mi fe a través de lo que yo hago. A Dios no le interesa la filosofía. A Dios no le interesa, hermanos, los conceptos que usted pueda tener de fe y las teorías que usted pueda tener de fe. A la ley y al testimonio, si no fuere conforme a esto, no te ha amanecido. ¿Dice así la palabra o no? Hermano, que venga alguien soñando en que sí, que hay un evangelio diferente, tenga cuidado, porque es parte de las sutilezas de Satanás. Dios ha ofrecido un paraíso para sus creyentes. Usted, el día que muere, hermanos, se va a la presencia de Dios si usted fue fiel. Usted parte de inmediato a la presencia de Dios si usted es fiel. Como también diría solo la mitad de la verdad si no le digo que si usted ha sido infiel, inmediatamente también va al infierno. Si usted muere y su corazón, hermanos, fue duro para las cosas de Dios y sencillamente usted no quiso saber, ignoró, esas cosas no van conmigo, dicen algunos. No, es que eso de la fe, eso de la religión, eso no va conmigo. Yo quiero decirle, mi querido hermano y amigo, el Señor dice en el libro de Hebreos: así está establecido que el hombre muera una vez y después el juicio. Así que usted determina su futuro mientras vive. Cristo Jesús no quiere que el hombre perezca, sino que proceda al arrepentimiento. Y por eso se tomó el trabajo de dejarle al hombre todo este instructivo, esta palabra, para que usted y yo, hermanos, escudriñemos en ella. Y dice en este pasaje el Señor: anda, pueblo mío, entra tras ti entra a tus aposentos, cierra tras ti tus puertas mientras pasa mi indignación. La iglesia es arrebatada y todos los creyentes en Cristo somos raptados, ya sea a través de la resurrección o a través de la transformación. Somos arrebatados y llevados de nuevo al paraíso. Y estando allí, nosotros esperamos 7 años. Al final de los 7 años viene Armagedón, donde se levanta toda la raza humana movida por Satanás y dispuesta a hacer guerra. Y en el libro de Judas dice la palabra del Señor que el Señor viene con sus santas decenas de millares a hacer guerra contra todos los impíos que hablaron cosas impías y dijeron cosas impías e hicieron impiedades. Y el Señor viene, ¿sabe con quiénes? ¿Quiénes creen ustedes que son las santas decenas de millares? Es usted y soy yo, con el cuerpo glorificado igual de Cristo, al de Cristo, que venimos a pelear contra aquellos que se burlaron, que se mofaron, que despreciaron el mensaje de Jesucristo. Después de esto, después de Armagedón, que por cierto ahí sobrevive gente del mundo. En Armagedón no es que Dios arrasa a la raza humana, no, sobreviven. La Biblia dice: y estos son los que sobrevivieron, dice. Y estos pasan. Y después de Armagedón, hermanos, nosotros esperamos lo que se le conoce en la Biblia como el reinado milenial de Cristo.
¿Para qué esperar en ese lobby estar en una condición de almas o de cuerpos glorificados? ¿Para qué vamos a necesitar cuerpos? ¿Sabe usted que el Señor Jesucristo le dijo un día a sus discípulos: ustedes son los que han estado conmigo en mis pruebas, en mis tribulaciones? Yo, dijo el Señor, os asigno un reino. En el reinado milenial, hermanos, allí será la oportunidad donde usted y yo reinemos durante un periodo de 1000 años. Durante ese periodo, hermanos, habrá una armonía perfecta entre la creación de Dios. Lo que Dios siempre quiso que hubiera en el huerto del Edén, en ese reinado milenial, como se estudiaba hace poco una carta que se hablaba sobre la ecología. En ese periodo de 1000 años, hermanos, en ese periodo habrá una armonía perfecta como Dios siempre quiso que hubiera entre la naturaleza, el ser humano y su creador. Serán 1000 años de paz, 1000 años donde usted, el niño, dice, recién destetado, podrá meter su mano en la cueva de un áspid. Usted podrá recostarse sobre el estómago de un león y sobarle sus dientes y sobarle la cabeza, porque no habrá enemistad entre el hombre y las bestias, sino que habrá armonía y habrá paz. Por eso a Cristo se le conoce como el príncipe de la paz. Durante ese reinado milenial es el reinado de Cristo sobre este mundo, y usted y yo, hermanos, si somos fieles, reinaremos juntamente con Él. ¿Me entiende, hermano? Dios ha prometido esto a su pueblo. Pero muchas veces como que ignoramos estas verdades. Vean lo que dice en el libro de Isaías 51. Isaías 51. Amén. Y dice así: oídme los que seguís la justicia. ¿Y quiénes más? Los que buscáis a Jehová. Mirad a la piedra de donde fuisteis cortados, y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. En otras palabras, ¿sabe qué está diciendo Isaías aquí? Miren el origen de ustedes, de dónde fueron tomados. En el libro de Efesios, el apóstol Pablo dice que nosotros fuimos conocidos desde antes de la fundación del mundo. Pues este pasaje está diciendo casi lo mismo. Miren de la cantera de donde fuisteis cortados. Vean el hueco que dejaron de donde fuisteis tomados. Y sigue diciendo: pero ¿quiénes son? Los que buscan a Jehová, los que temen a Jehová, los que hacen justicia. Verso 2. Mirad a Abraham vuestro padre y a Sara que os dio a luz, porque cuando no era más que uno solo, lo llamé y lo bendije y lo multipliqué. Ciertamente consolará Jehová a Sión. Consolará ¿qué? Todas sus soledades. Y cambiará, ¿qué cosa? Su desierto, ¿en qué? En paraíso. Y su soledad en huerto de Jehová. Se hallará en ella, ¿qué cosa? Alegría y gozo, alabanza y ¿qué más, hermanos? ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Se recuerda aquella alabanza que hemos cantado muchas veces? Ciertamente volverán los redimidos de Jehová. ¿Volverán a dónde? Yo diría al paraíso. Volverán a Sión cantando, y gozo perpetuo habrá. ¿Dónde? Sobre sus cabezas. A Dios sea la gloria. Hermanos, si usted es hijo de Abraham, pero no estamos hablando de Abraham en la línea sanguínea, sino en la línea espiritual. Dice que todos los que son de la fe son hijos de Abraham. ¿Me entiende, hermano? Todos los que son de la fe somos hijos de Abraham. Y dice que Dios cambiará ese desierto en paraíso, y Dios quitará la soledad. Hermanos, muchas veces por la fe uno tiene que sufrir desprecio de la sociedad.
Desprecio de la familia, desprecio de los amigos, desprecio de las relaciones sociales. Uno como que se puede llegar a sentir un poquito solo. Pero hermano, dice el Señor que un día Él cambiará esa soledad, esa tristeza que muchas veces produce. Tal vez nos puede pasar lo que le sucedió a Asaf. ¿Por qué tenía yo que ser diferente, Señor?, le dice Asaf. Yo veo que los demás gozan, disfrutan, pecan, fornican, adulteran, chupan, se drogan y hacen todo cuanto mal, roban y hacen maldades, y ahí están tranquilos y felices como que si no ha pasado nada. Pero ¿por qué no puedo hacer yo eso, Señor? Todos los días soy corregido, todos los días soy exhortado, todos los días siento que el peso de la conciencia de que hice algo malo. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué no puedo ser como ellos? Corren detrás del pecado, hacen el pecado y quedan tan frescos como que si no ha pasado nada. Hasta son capaces del día siguiente ir con sus amigos y compañeros de trabajo. Viera vos, ayer me fui a meter a tal parte, hice esto, hice aquello, sin ningún miramiento de nada, ni conciencia de nada. ¿Y por qué no podemos nosotros? Es que como Dios ha puesto en nuestro corazón la conciencia de pecado, de justicia y de juicio, y eso nos hace abstenernos del pecado, y eso nos hace decir no, hasta aquí llego. No, hombre, vos venite, hombre, vieras que alegres, y mira, ese aquí se divierte. No, gracias a vos. Hace poco me decía un joven de la iglesia: mi jefe me ha invitado un montón de veces con mis compañeros que vayamos ahí a su casa, pero la verdad es que cada vez que van ahí solo a chupar van, y solo a hacer cosas feas. Entonces yo le digo: no, venite vos, hombre, venite, ahí la pasamos alegre. No, gracias, que ustedes solo a tomar van. Pero ¿por qué no podemos ser iguales que ellos? ¿Por qué no podemos caminar igual que ellos? El que tiene a Cristo en su corazón, Dios lo ha llamado a ser diferente. Estamos en el mundo, pero ¿qué dice el Señor? Pero no somos del mundo. ¿Cuántos bendicen a Dios? Ahora, obviamente, eso muchas veces hace que nuestro círculo social se reduzca. Muchas veces hace que nuestras amistades no sean muchas. Y muchas veces quizás nos sentimos solos. Y quizás hasta tristeza puede haber. Pero oiga, mi querido hermano y amigo, dice el Señor: no te sientas así, yo cambiaré tu tristeza en gozo. Yo quitaré, mira, solo aguántame un poquito. Así dice el Señor. Solo aguanta un poco más, porque las aflicciones del tiempo presente no se comparan con lo que yo te daré en toda la eternidad. Se hallará allí donde Dios nos lleve, se hallará alegría, gozo, alabanzas, ¿y qué más dice? Y voces de canto. ¿Cuántos bendicen a Dios? Mire, hermano, a mí me emociona oyendo esto. A mí me emociona, hermano, saber que vale la pena sufrir por causa de Cristo, que vale la pena, hermano, llevar la cruz. Allá en Lucas capítulo 23, busquemos. Vamos rapidito, que hay varios pasajes que quiero que leamos. Lucas capítulo 23. Y va a leer el versículo 43. Ese es el cuadro, aquel terrible, tremendo, pero a la vez glorioso, donde están las tres cruces. Al centro Jesucristo y a los lados un ladrón, a su derecha y su izquierda, en cada lado. Y uno de ellos defiende al Señor Jesús. Verso 39. Estoy leyendo Lucas capítulo 23, versículo 39. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y también nos salvas a nosotros. Respondiendo el otro ladrón, el que estaba en el otro extremo, le reprendió diciendo: ni aún ¿temes tú a Dios estando en la misma condición? Nosotros a la verdad justamente padecemos,
porque recibimos lo que dice, lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dirigiéndose a Jesús le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Verso 43. Entonces Jesús le dijo, léalo conmigo. ¿Cómo le dijo? De cierto te digo. ¿Cómo? Que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Hermano, el día que un hombre muere, de inmediato está en la presencia de Dios. Hace poquito fuimos a enterrar el cuerpo de una santa. Hace poco fuimos a sepultar el vehículo, el envase que contuvo el alma de nuestra querida hermana Olga. Una mujer que hasta el último momento se aferró al Señor. Yo estoy seguro que un día, ella ahorita, sin temor a equivocarme, está en el paraíso. Y no dudo en que pudo haber oído las palabras de Jesús: bien, buen sierva, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra a los aposentos que yo he preparado para ti. Entra al paraíso. Entra a este lugar de reposo y de descanso. Aquí hallarás gozo, alegría, canto, alabanzas. ¿Me entiende, hermano? Ella tuvo sus momentos de aflicción y de luchas difíciles a lo largo de su tiempo, de su edad y de su fe. Ahora estoy seguro que está disfrutando de la bendición de Dios. Hermanos, el paraíso no es una ilusión. Y Cristo Jesús lo quiso dejar claramente establecido cuando pone la relación entre Lázaro y aquel rico. Y los dos mueren. Y uno va al Hades y el otro va al seno de Abraham. Y le dice a aquel hombre, al que fue malo, al que estuvo en parrandas y disfrutando de todo cuanto podía hacer mientras vivió, le dice Abraham: mientras tú vivías, tuviste tus goces y sus aflicciones. Ahora tiene su gozo y tú tus angustias. Cristo Jesús no quiso pasar por alto semejante condición y abre una ventana para que el ser humano, a la luz de las Sagradas Escrituras, pueda ver que hay más allá después de la muerte. Solo hay dos destinos: el paraíso o el infierno. Punto. Usted escoge. Dios no tiene esclavos, ni tampoco Dios ha creado robots. Usted es el que decide qué sigue. Es usted. Yo no puedo decidir por mis hijos. Son ellos los que tienen que decidir por su propia vida. Tienen la suficiente inteligencia y capacidad para saber lo que conviene y lo que no le conviene. Yo no puedo decidir por usted, mi querido hermano y amigo. Ojalá lo pudiera hacer, pero no puedo. Es usted el que tiene que establecer qué le conviene y qué no. Delante de vosotros pongo dos caminos, dijo el Señor: el bien y la vida, el mal y la muerte. Escógelo tú. Dios te creó con libre albedrío, y a eso se le conoce como la libertad y la capacidad de poder tomar decisiones personales, sabiendo que las consecuencias de ellas las sufrirás tú. Hermano, Cristo ha prometido y le dice a aquel ladrón: hoy, es que qué precioso, con qué afirmación: hoy estarás conmigo en el paraíso. Todos los que duermen en Cristo de inmediato suben a ese lugar, a ese tercer cielo. Vámonos y leámoslo. 2 Corintios, capítulo 12. Amén. 2 Corintios, capítulo 12, versículo 3. ¿Ya lo tenemos? Amén. Dice así: y verso 2. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años
Si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado, ¿cómo dice? Hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado, ¿cómo dice? Vaya, ya le puso nombre. Al principio solo dijo que fue arrebatado hasta el tercer cielo, ahora ya le puso nombre. Y le dice, y fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo, en mi carne, en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. ¿Se da cuenta? El cielo, el lugar donde Dios lo lleva, hermanos. El apóstol Pablo, ¿sabe qué está describiendo aquí? El día que él murió en la ciudad de Listra. En la ciudad de Listra el apóstol Pablo entró a predicar el evangelio, pero aquella gente se amotinó y se amontonaron y lo mataron a pedradas y lo sacaron a rastras hasta los límites de la ciudad, anunciando el evangelio. Y como él mismo lo había dicho, así apareció un tal Agabo y dijo, esto harán con el dueño de este cinto, y se lo amarró y todo. Y le dice el apóstol Pablo, no solo estoy dispuesto a eso, sino aún a dar mi vida. Y lo cumplió. Lo mataron a pedradas, solo se recuperó de las pedradas y allá iba Pablo de nuevo. Es que él había entendido que las aflicciones del tiempo presente no se comparaban con la gloria venidera. ¿Sabe qué es lo que muchas veces impulsa mi corazón? Y yo no he tenido esa dicha de subir al tercer cielo, pero le creo a Pablo, pero le creo a Cristo. Ya no se diga que le creo a Dios. Y de muchas maneras y muchas formas hemos expuesto nuestra vida y nuestra integridad al servicio del Señor. Allá en Palencia, por un pelo nos vuelan la cabeza por predicar el evangelio. Hemos andado en caminos de peligros y de riesgos, de ladrones, de accidentes, y no nos importa. Y seguimos exponiendo nuestra vida porque vale la pena vivir para Cristo. Porque lo que ahora tenemos sobre esta tierra no se compara con la gloria venidera, hermanos. Aquellos que son demasiado calculadores para entregarse a Cristo, no cabe duda que tienen miopía espiritual o ceguera espiritual. No han sido capaces de distinguir y ver la gloria que Dios ha ofrecido para su pueblo. Son demasiado meticulosos, son demasiado que andan haciendo cálculos y números. No, es que si yo doy esto, si yo hago esto, es que no. Hacen números por todos lados. Entréguese a Jesucristo hoy y sírvale de corazón. Como que nos hace falta tener conciencia de la gloria venidera. Como que nos hace falta, hermanos, tener esa conciencia de las promesas de Cristo a su iglesia. De este hombre me gloriaré, dice Pablo, no de mí mismo, no de Pablo el hombre, sino de este hombre que subió y estuvo en la presencia de Dios y vio cosas inefables. ¿Quién paraba a Pablo? Dios tuvo que meterlo a la cárcel para detener el ímpetu de aquel hombre. Y estando en la cárcel convirtió al pretorio. ¿Y sabe usted quién era el pretorio? Era la guardia personal del César. Y aquel hombre metido en la cárcel, ¿sabe qué decía este hombre? Yo estaré preso, decía, pero la palabra no. Y agarraba y decía escribir y escribir. Y hasta el día de hoy aquí tenemos en nuestras manos las cartas del apóstol Pablo extendidas para todo el mundo. Yo estaré preso, dijo Pablo, pero la palabra no. Qué ímpetu, qué deseo de hacer la obra, porque ese hombre había conocido cara a cara al Dios eterno. No lo detenía nada. Y para ir concluyendo, en el libro de Romanos, ahí atrásito, libro de Romanos, capítulo 8. Romanos 8, 18. Dice así la palabra del Señor: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, ¿cómo dice? No son comparables con la gloria venidera, que ¿qué? Que en nosotros ha de manifestarse. ¿Cuántos bendicen a Dios?
¿Por qué hacer tanto número? ¿Por qué ser tan meticuloso? ¿Por qué ser tan calculador? Hermano, entréguese de corazón. Sirva al Señor. Dios no desampara a todo aquel que le ama y le invoca de corazón. Las aflicciones del tiempo presente. ¿Qué aflicciones vive usted? Comience a servir de corazón a Cristo y va a comenzar a tener aflicciones. Aléjese y lleve una vida cómoda, una vida tranquila, sin compromisos, sin luchas. Usted comienza a perder la habilidad para la batalla. Usted comienza a perder el celo contra su enemigo. Usted se comienza a volver ocioso en cuanto a las cosas espirituales. No, hermano. Pidámosle a Dios ánimo para seguir hasta el final. Vea lo que dice ahí en el versículo 24. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, ¿cómo dice? Con paciencia lo aguardamos. Yo no he visto el paraíso, yo no he visto el cielo, yo no he visto ese tercer cielo. Pero por eso lo espero, porque no lo he visto. Porque lo que ya vi, ¿para qué esperarlo si ya lo tengo? Pero como no lo tengo, entonces nos atrevemos un poquito más. Y dice ahí en 2 de Corintios, capítulo 4. 2 de Corintios, capítulo 4. ¿Ya lo tenemos, hermanos? 2 de Corintios, capítulo 4, dice en el versículo 16. Por tanto, ¿cómo dice? No desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior, se está refiriendo a esta carne, a este cuerpo, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, ¿cómo dice? El interior, no obstante, ¿cómo dice, hermanos? Se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros, ¿qué cosa? Léalo conmigo, ¿cómo? Un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Por eso, mis queridos hermanos, siga leyendo, como dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son, ¿cómo? ¿Cuántos bendicen a Dios? Hermano, ante esta situación, dice el apóstol Pablo, no desmayamos. No desmayamos. ¿Y de qué viene hablando el apóstol Pablo? Dice, bueno, que estamos atribulados, angustiados, en apuros, perseguidos, derribados, llevando en el cuerpo siempre por todas partes las marcas de Cristo, en ayunos, en vigilias, en persecuciones, en enemigos, en peligros del camino, etcétera, etcétera. Pero ante toda esta promesa que Dios ha hecho, dice el apóstol Pablo, no desmayamos. No desmayamos, sino que sabemos que aunque este cuerpo exterior se desgasta, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Y estoy convencido que esta leve tribulación momentánea, dice, produce en todos los hijos de Dios una cada vez más excelente peso de gloria. Hermano, luche contra el pecado. Hay cosas mejores que las que este mundo ofrece. Hay cosas mejores que el oro. Hay cosas mejores que el dinero. Hay cosas mejores que la fortuna. Hay cosas mejores que la gloria. Hay cosas mejores, hermanos, que todo el poder que pueda dar la ciencia, el poder económico, el poder político. Hay cosas mucho mejores que si usted tan solo pudiera ver un poco más allá de las cosas que se ven, se daría cuenta que las cosas que no se ven son mejores que las temporales.
Yo no puedo convencerlo a usted de esto. Esto es algo que usted tiene que decirle: Señor, abre mis ojos para ver tus maravillas. Ojalá yo pudiera convencerlos a todos y poder convencerlos de que es mejor amar y seguir a Cristo que amar este mundo y sus deleites y placeres. Como quisiera poder llegar hasta su conciencia y poder persuadir y poder decirle: hermano, hay algo mejor que lo que este mundo ofrece, y es el amor de Cristo. Hay algo mejor que tener un buen carro, que tener una gran mansión, que tener un gran negocio, que tener una gran cuenta bancaria donde los ladrones se lo pueden llevar. El banco puede quebrar, lo que pasó en el Bancafé, un enorme banco, era el segundo banco más estable en Guatemala, y sin embargo hasta el día de hoy cientos de personas están peleando por recuperar sus ahorros de toda su vida. Mejor hace tesoros, dice el Señor, en el cielo, donde ni la polilla y el orín corrompen, ni los ladrones los roban. ¿Cuál es su esperanza, hermano? Yo sé que hay cielo nuevo y tierra nueva, y concluyo en el libro de Apocalipsis, capítulo 2. Libro de Apocalipsis, capítulo 2. Amén. Y dice el verso 7: el que tiene oído, ¿cómo dice? Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida. ¿Qué dice? El cual está en medio del paraíso de Dios. ¿A quién le dará de comer el Señor de este árbol? ¿A quién, hermano? Al que venciere. No solo el que asiste a la iglesia y lleva una vida trivial y mundana. No solo aquel que con su boca confiesa que cree en Cristo y su vida no difiere en lo absoluto de los demás. Al que venciere. Pero ¿vencer qué? ¿Vencer qué? ¿Qué tengo que vencer? Ese sincretismo moderno de religiones y de ideas humanas y mundanas llevan al hombre a llevar un evangelio mundano y carnal. Un evangelio sin cruz, un evangelio sin devoción y sin entrega, un evangelio sin sacrificio. Usted tiene la libertad de escogerlos. Hay muchos Cristos, hay muchos evangelios. Así como dice, así lo dice el Señor Jesucristo, y lo advirtió como señal del tiempo del fin. ¿Cuál sigue usted? Ese es su problema. Hermano, ¿a quién le dará el Señor que come? Al que venciere. ¿Está usted en victoria o está usted en derrota? ¿Está llevando usted una vida victoriosa en el camino de Dios o tiene que agachar la cara porque Satanás está derrotándolo? Tan cierto como el aire que respiro es Dios, y así es el cielo, el paraíso, pero también así es el infierno. Vamos a orar. Hemos presentado el mensaje de la palabra de Dios. Si este mensaje ha sido de bendición para su vida, le invitamos a que siga nuestras transmisiones los días domingos a las 11 de la mañana, los martes a las 8 de la noche, los miércoles a las 7:30 de la noche y los viernes con previo aviso a las 8 de la noche. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo a través de nuestro correo mensajesenvivo@avivandolafehoy.org. Ha sido una bendición compartir con ustedes y que Dios les bendiga.